Muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad en estos 13 años que te estamos acompañando a través del aire de nuestra querida radio y de nuestro canal de YouTube. Ya llegando al final de las emisiones de este ciclo 2024 y si Dios quiere te vamos a seguir acompañando sin dudas el próximo año con más temas que engloben a todas las carreras que tiene el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a estos programas especiales, como a nosotros nos gusta decir, donde nos dedicamos un poco a la ciencia, donde nos dedicamos un poco a contarte diferentes actores dentro de las universidades y hoy en un tema tan importante como son nuestras queridas bibliotecas universitarias, su evolución, sus desafíos, todo lo que está por venir. Así que hoy vamos a estar hablando con nuestros invitados, al cual le agradecemos muchísimo que esté en un panel de expertos importantísimo para poder hoy hablar y contarte a vos acerca de las bibliotecas universitarias. Antes de presentarlos a ellos, como siempre te digo, presento a todo el equipo de integrados que nos acompañan año a año: Dayana García, Agustina Godoy en la producción, Luciano Galperín con las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todas las autoridades del Departamento de Humanidades de Ciencias Sociales de nuestra universidad, a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace 13 años y a vos que estás del otro lado y haces grandioso este programa y nos vas dando tus comentarios, tu apoyo, tus sugerencias. Así que te invitamos a visitarnos. En nuestro canal de YouTube nos buscás como Conversaciones Integradas UNLAM y a través de nuestras redes Facebook, Instagram y X o Twitter, como estés acostumbrado todavía a decirle, nos buscás como Integrados RU. Ya sabés que donde vayas, la radio de la universidad va con vos, en cualquier parte del mundo, www.fm891.com.ar, y además la radio de la universidad tiene su app Radio Universidad, si la buscas en tu dispositivo móvil para descargarla y que vaya siempre con vos donde estés. Bueno, dicho ahora sí todo esto, presento a nuestros invitados del día. Es un placer para mí desde ya agradecerles a todos por haberse tomado estos minutos. Nos hemos puesto de acuerdo allí entre las diferentes latitudes y hemos convenido este ratito para estar junto a nuestros oyentes, así que muchísimas gracias por eso desde ya a todos y cada uno. Aprovecho entonces para ir presentando a nuestros invitados. Desde España recibimos a Karina Rey Martín, doctora por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, profesora del Departamento de Biblioteconomía, Documentación y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Barcelona, pertenece al grupo de investigación Vives, Bibliotecas, Educación y Sociedad, reconocido por la Generalidad de Cataluña. Entre el 2009 y el 2017 ha sido comisionada de Sistemas de Información y Documentación y miembro del Comité Ejecutivo de Revium. Es coautora de diversos artículos relacionados con las bibliotecas y en especial las bibliotecas universitarias, que es nuestro tema del día. Karina, bienvenida. Gracias por estar. Hola, buenas tardes desde España y sobre todo disculpen mi voz, pero tengo un catarro importante y espero que pueda continuar hablando durante toda la sesión. Y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir las redes y los conocimientos con estos compañeros. Gracias, Karina, gracias a vos y además por este esfuerzo de prestarnos tu voz este ratito y te escuchamos por ahora muy bien, así que esperemos seguir así. Muchísimas gracias. Recibimos ahora desde Colombia a Gladys Adriana Espinal Rubio, es doctoranda en Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, Venezuela, magíster en estudios sobre problemas políticos latinoamericanos de la Universidad del Cauca, es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es docente asociada al Departamento de Pedagogía, Andragogía, Comunicación y Multimedia de la Universidad Francisco de Paula Santander en Colombia y es coautora de diferentes artículos sobre el tema que estamos tratando hoy. Gladys, un placer recibirte, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Florencia, por esta invitación. De verdad que estoy muy contenta de poder compartir con los colegas, docentes e investigadores
a quienes el tema de las bibliotecas universitarias los convoca. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recibimos desde Ecuador a María José Bravos Ramos. Es doctora en Documentación, Archivos y Bibliotecas en el Entorno Digital por la Universidad Carlos III de Madrid. Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar con sede Ecuador y la Universidad Técnica de Ambato. Es asistente de TICS en la Biblioteca General de la Escuela Politécnica Nacional y becaria de la Biblioteca del Tribunal Constitucional de España. María José, un placer recibirte. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No sé si me escuchan. Te escuchamos y te vemos perfecto, María José. Muchas gracias. Aprovecho el espacio también para agradecer por la invitación y pido mil disculpas por el retraso. Lo que pasa es que tenía problemas de conectividad, pero por estoy favor. aquí. Por favor, has estado más a punto que nunca, así que muchísimas gracias, un placer. Gracias. Y recibimos ahora desde nuestro país hermano aquí cerquita en Chile a Danilo Reyes Lilio, es doctorando en comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, es magíster en procesamiento y gestión de la información por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es bibliotecólogo por la Universidad de Playa Ancha y autor de numerosos artículos sobre los temas que hoy nos competen las bibliotecas universitarias, los repositorios, la producción y la publicación científica. Danilo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias también por la invitación y muchas gracias por este espacio para conversar con estas colegas que podemos compartir nuestra experiencia y nuestros pensamientos sobre las bibliotecas universitarias y sus desafíos. Así que un placer estar aquí. Gracias, Danilo. Me quedo con esta última palabra, desafíos, ¿no? Desafíos para las bibliotecas universitarias. Pero si de desafíos saben las bibliotecas, o si desafíos abre un tema, son justamente las bibliotecas, ¿no? Cómo ha cambiado la accesibilidad a esos libros, a la forma de todo, ¿no? La gente, digo, que está del otro lado escuchando en casa y que quizás nunca escuchó hablar de los desafíos o de las nuevas formas de las bibliotecas universitarias, quizás todavía piense en esa visión que se nos trae casi de añoranza de la biblioteca, con los libros, con buscar los tomos, con tomarlos, ¿no? Con sentarse a leer un libro. Bueno, eso sigue estando en buena parte, pero se ha superado porque las tecnologías nos avanzan, conviven, están a la par con nosotros y obviamente tenemos este acto tan disruptivo como fue la pandemia que nos obligó de alguna manera a actuar, ¿no? Y en ese momento, digo, lo primero que se me viene a la cabeza entre tantas cosas que escuchábamos era cómo el mundo y muchas bibliotecas abrieron sus contenidos, sus conocimientos, comenzaron a compartirnos en abierto, ¿no? Y también se presentaba al revés, una problemática en torno a eso. Bueno, ¿qué hacemos para acceder a tanto material, a tanto conocimiento? Bueno, vamos a ir hablando un poco de todo esto. La importancia de, como siempre decimos, la investigación, lo que se investiga en los repositorios, el conocimiento que quede accesible para todo el mundo. Así que bueno, vamos a empezar a desandar este camino. Karina, si te parece, aprovecho a comenzar contigo acerca de, bueno, un poco la gente que quiere saber algo acerca de, en este caso en España, cómo se maneja el tema de las bibliotecas universitarias y cuál es su importancia real en el acceso al conocimiento, tanto de los estudiantes dentro de la universidad, pero sobre todo para el afuera, ¿no? Para esta visión extensionista de la biblioteca universitaria. Bueno, a ver, las bibliotecas universitarias españolas, como todas, ¿no? Han tenido en los últimos 30 o 40 años un cambio radical. Seguramente si entráramos en una biblioteca de hoy y nos pudiéramos hacer un salto, ¿no? en el pasado y entráramos en una biblioteca hace 40 años, no tendría nada que ver, o al menos en lo básico no tendría nada que ver. En España hay muchas bibliotecas universitarias que creo que tenemos una buena organización porque estamos unidas con una red de bibliotecas universitarias españolas que se llama Revium, que depende de la Conferencia de Rectores, es decir, los rectores españoles de las universidades, tanto públicas como privadas, tienen un grupo independiente y activo que reúne a los directores y los vicerrectores responsables de las bibliotecas universitarias. Entonces, esta unión lo que ha hecho, lo que ha provocado
es que, por ejemplo, uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre ha sido la compra de información, el acceso a la información. Se hace en muchos, no en todos, en muchos formatos, en muchas editoriales, se hace de forma consorciada. Es decir, en vez de comprar la Universidad de Barcelona independientemente, se suscriben o se compra el acceso para todas las bibliotecas. Y existe otro método que es el que nos ayuda, es que tenemos un catálogo colectivo único a nivel de bibliotecas universitarias y existe un sistema de préstamo interbibliotecario, es decir, que podemos compartir Barcelona con Santiago de Compostela o con Sevilla o con las Islas Baleares. Sí. Entonces, esta idea de comprar y compartir nos ha facilitado notablemente el acceso y la posibilidad de que nuestros usuarios puedan llegar a tener esta información. Pero cuando hablabas o planteabas el hecho de cómo ofrecemos información fuera de la universidad, aquí a nivel español tenemos un nivel de restricción muy alto. Es decir, las bibliotecas universitarias a nivel español facilitan el acceso a sus estudiantes y a sus investigadores en la biblioteca, por supuesto, pero en remoto, es decir, desde el lugar donde estén, pero a la sociedad en general solo le permiten el acceso en algunos puestos, algunos terminales dentro de la biblioteca. Es decir, las licencias que suscribimos para la compra de estos recursos son altamente restrictivas y no nos permiten o no facilitan o no posibilitan que el acceso a la información sea general. Claro. A nivel español, a nivel catalán tenemos otro consorcio. Danilo, como estudiante de doctorado de la Universidad Pompeu Fabra, accede a la misma información que un estudiante de la Universidad de Barcelona, de Girona, de Tarragona, porque también tenemos un consorcio a nivel catalán. Pero aquí, de nuevo, ni el español ni el catalán nos permite ese acceso general a la información. Es decir, si no eres miembro universitario, por ejemplo, las personas que han acabado su vida académica en la universidad, los alumni, ¿no? Claro. Los egresados, pueden acceder a las revistas, pero desde presencial, digamos. Presencial, claro. En lo que se llaman puestos para los walking, para los walking users, para los usuarios que andan, ¿no? Pero no pueden tener un acceso libre desde sus domicilios. Claro. Evidentemente, esto es para la información que compramos o que pagamos. La información en Open Access evidentemente puede llegar a todo el mundo y llega a todo el mundo. Claro, no seguir esta pauta comporta unas multas que se ejercen, O sea, las hemos visto, nos han avisado, oiga, en su terminal con número tal se están haciendo descargas masivas de información. Le doy 5 horas para que lo corte y si no será sancionado. Claro. Interesante esto que planteas, Karina. Gladys, ¿este es un desafío de las bibliotecas universitarias, el acceso en abierto? Sin duda, porque si bien es cierto, nosotros aquí en Colombia
las universidades en algunas regiones hacemos ese mismo ejercicio que expone la doctora Karina, de asociarse, de comprar algunos paquetes de manera compartida. Lo que sí es cierto es que hay unas bases de datos, unos repositorios que nos dejan descargar solamente un porcentaje de artículos. Y entonces cuando ya se ha superado ese porcentaje de artículos, pues ahí ya efectivamente empiezan los llamados de atención a las estaciones, o simplemente ya no te dejan bajar más, ¿no? No te dejan acceder a más información. Entonces, sin duda alguna, esas son una de las grandes limitaciones que tenemos. Y Gladys, ¿cómo es el operar? Algo dijiste, también trabajan un poco en redes. ¿Cómo es el operar de las bibliotecas universitarias allí en Colombia? Bueno, para el caso de Norte de Santander, por ejemplo, que no es el que está expuesto en el artículo sobre intangibles corporativos, pero que funciona más o menos de manera similar en nosotros lo llamamos departamentos, en los otros departamentos, y es que, por ejemplo, nuestras universidades de Norte de Santander, que es la región donde yo estoy, ellas están organizadas en una asociación que se llama CIES Más. Y todos a través de ese programa de CIES Más tenemos la posibilidad de que entre universidades nuestros estudiantes puedan solicitar esos artículos. Allí recuerdo una precisión que hizo la doctora Karina, y es: si somos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander o docentes, podemos acceder de manera remota desde nuestros puestos de trabajo o desde nuestros hogares. Pero si somos estudiantes, si queremos ir a la biblioteca, por ejemplo, en la Universidad de Pamplona, en la Universidad Libre de Colombia, cualquiera otra de las instituciones de educación superior, sí tenemos que ir a tomar ese acceso de manera personal. No se hace remoto como si fuéramos miembros de la comunidad universitaria. Claro, bien, súper interesante también este primer panorama, Gladys, acerca de allí de cómo se manejan en Colombia. María José, te doy la palabra para que nos cuentes entonces desde Ecuador esta primera aproximación acerca de las bibliotecas universitarias. Con mucho gusto. Bueno, en el caso de Ecuador tenemos a la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual manifiesta que toda universidad, para que pueda funcionar, para que pueda activarse, por así decirlo, necesita contar con bibliotecas, con una biblioteca universitaria, inclusive con fines de acreditación. Entonces, al existir esta ley, obliga a todas las universidades del país a tener su biblioteca. Y yo creo que de alguna forma esto también ha beneficiado, porque con temas de acreditación, sí o sí debe existir la biblioteca. Entonces, en época de pandemia, con temas de presupuesto, recortes, tuvieron que cerrar algunas bibliotecas, pero claro, fueron las bibliotecas escolares las que se cerraron, porque no había, digamos, algún justificante para mantenerlas abiertas, cosa que no pasó con las universitarias. Ahora, ¿cómo funciona el asunto de las adquisiciones? ¿No? Entonces, como las bibliotecas están adscritas a las universidades y estas deben acreditarse cada 4 o 5 años, hay un órgano que se llama el CASES, ¿no? El Consejo de Acreditación de la Educación Superior en Ecuador. Entonces, este organismo sí se encarga de revisar algunos aspectos, sí, para que las universidades se acrediten, entre ellos la biblioteca, y hay algunos criterios. Por ejemplo, que tenga un software centralizado. Por ejemplo, en algunas universidades, como tenemos diferentes facultades, pues estas tienen sus propias bibliotecas especializadas o las salitas de lectura. Entonces, que cuente con un software centralizado para que la información bibliográfica de estas bibliotecas pues esté concentrada en un único catálogo, de tal manera que el usuario, el estudiante, cuando busque información, sepa: este librito lo tengo en la Facultad de Informática, en la Facultad de Química, etcétera. Entonces, el contar con un sistema integrado es uno de los criterios. Que la bibliografía básica de los sílabos de los diferentes programas académicos de las facultades, pues también lo tengamos en biblioteca, y que tengamos una cierta cantidad de libros físicos por estudiante. Pero claro,
para las instituciones públicas, sobre todo, sabemos, y eso creo que de lo que escucho nos pasa en todo lado, pues siempre el presupuesto es lo que menos hay. Pero claro, tenemos que cumplir también con los criterios para poder acreditar. Claro. Entonces, allí viene el asunto de las bases de datos digitales, la adquisición de de libros digitales. Entonces, de alguna forma podemos compensar, equiparar allí el tema de la acreditación, porque claro, tenemos ya los accesos multiusuario, los libros digitales y los físicos, pues se va a dificultar comprar, yo que sé, 10 libros físicos por estudiante, yo que sé. Entonces, lo solventamos con las bibliotecas digitales. Tenemos otros criterios también como la conectividad, puestos de trabajo completos con toma corriente, que podamos tener wifi, porque ese es otro aspecto, de acuerdo a lo que les escuchaba, que los estudiantes puedan conectarse a las bases de datos sin ningún inconveniente. Entonces lo resolvemos con el wifi. Y desde fuera, el acceso remoto con el correo institucional, Claro. el acceso IP. Entonces, y también otro aspecto y que me parece muy importante, la accesibilidad para usuarios con discapacidad, Sí. visual, Nos etc. vamos a meter en ese tema más adelante también porque es muy, muy importante y muy Y pertinente. Ya le doy la palabra a Danilo, vuelvo con Gladys también en un momentito. Antes les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Si nos quieren escuchar a través de la web, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y además pueden bajar la app de Radio Universidad a sus dispositivos para seguirnos. Y si no, después, como a mí me gusta decir, on demand, cuando tengan ganas, cuantas veces quieran, nos buscan en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, y allí tienen acceso a todos los programas de este ciclo 2024, de los ciclos anteriores, y sobre todo pueden acceder a material de libre acceso sobre la temática si les ha interesado, para descargarlo y seguir profundizando sobre el tema del día. Así que hoy estamos hablando en estos especial ciencia que hacemos nosotros, como así nos gusta llamar, acerca de las bibliotecas universitarias, de su evolución, de sus desafíos. Estamos conociendo un poquito la realidad de las bibliotecas universitarias de cada país. Danilo, antes de darte la palabra, aprovecho entonces para contarles también a ustedes, nuestra biblioteca en la Universidad Nacional de La Matanza es la Biblioteca Leopoldo Marechal, que cuenta con espacios de lectura y consulta de información que se complementan entre sí para responder a lo que necesite cada uno de los usuarios. Ahí, en consonancia con lo que decía recién María José, les cuento que la biblioteca tiene una sala de lectura parlante, que tiene una sala de lectura silenciosa, una biblioteca virtual, que tiene su sala de referencia y de hemeroteca, que tiene una biblioteca sonora, también muy en consonancia con un convenio que tiene firmado nuestra universidad con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, tiene su salón auditorio y bueno, muchísimas otras cosas, y está abierta a la comunidad para que puedan acceder entonces también, como decíamos ahí, de manera presencial a lo que necesiten dentro de nuestra universidad. Danilo, me gustaría conocer un poco la realidad allí desde Chile para que nos cuentes entonces acerca de las bibliotecas universitarias. Sí, perfecto. Es muy interesante todo lo que han compartido. Si bien yo no trabajo en Chile desde hace 3 años, eh, pero obviamente estoy continuamente siguiendo todo lo que sucede en mi país. Em, Pienso que hay muchos elementos que son compartidos acá. Por ejemplo, lo que comentaba la doctora Karina, efectivamente el ámbito de suscribir recursos digitales es un desafío bastante relevante, y sobre todo cuando se habla de garantizar un acceso abierto, ¿no? Y un acceso como generalizado. Pero todo esto de las suscripciones y todo esto que guarda relación con licencias de uso, también supone otro tipo de desafíos para las bibliotecas, y que a veces son un poco invisibles, pero implica que ahora las bibliotecas tienen que implementar sistemas de autenticación, sistemas de proxy. Entonces, todo este tema como de garantizar acceso de acuerdo a los procedimientos, digamos, de licenciamiento, guarda también desafíos para las bibliotecas para poder cumplir esos, digamos, acuerdos con los proveedores. Y por otro lado, también con el objetivo de
cubrir los estándares que, al menos en Chile, son bastante claros, pero también rigurosos en el sentido de la acreditación, para tener la cobertura bibliográfica correspondiente. Y otro elemento que quiero compartir en el caso chileno es que, y creo que esto ha transformado también un poco el rol de las bibliotecas y se ha transformado en una oportunidad para las bibliotecas, es que hace un par de años la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que es el organismo en Chile que se encarga de promover la ciencia y la investigación, abrió unos fondos públicos que se llaman los INES Ciencia Abierta. Y los INES Ciencia Abierta vienen a financiar iniciativas universitarias, porque INES quiere decir Institución de Educación Superior, por lo tanto, a financiar iniciativas de instituciones de educación superior que promuevan el acceso abierto a la ciencia. Y aquí los repositorios digitales y las revistas de acceso abierto empiezan a jugar un rol fundamental. Y esto también se transforma en una oportunidad para las bibliotecas en el sentido de que eh, toda la producción intelectual de la universidad puede ser almacenada, preservada y también diseminada por parte de la Claro. biblioteca. Entonces, en este contexto, tenemos, siento yo, un rol no solo de preservador, sino también de ser un agente que sea capaz de eh, alcanzar mayores audiencias y alcanzar, digamos, que la productividad intelectual institucional pueda llegar o pueda masificarse, digamos. Sí. Y en ese sentido, con esto cierro, y en ese sentido también hay muchos desafíos tecnológicos implicados. Por ejemplo, la infraestructura tecnológica propiamente tal, pero también las estrategias comunicacionales que puede utilizar la biblioteca para apoyar la diseminación de ese conocimiento y cómo también las bibliotecas pueden asesorar a los investigadores para que puedan promover sus propios research outputs. Claro, totalmente. Ese es un punto sumamente importante, Danilo, el papel de la biblioteca universitaria dentro de lo que es también dar a conocer la difusión de muchos proyectos de investigación que se hacen dentro de las universidades y de muchos docentes investigadores que tienen una gran producción que a veces queda cerrada para los muros dentro de la universidad y que tan bien podrían ser valorados para el afuera. Karina, ya te doy la palabra. Gladys, antes habías levantado la mano. Igual me parece también muy interesante preguntarte ahora acerca de esto que está comentando Danilo, y uno de tus artículos tiene que ver justamente con los stakeholders y las oportunidades que pueden tener las bibliotecas universitarias hacia el afuera, ¿no? Sí, sí, precisamente, claro, para tocar rematar aquí lo que nos estaba comentando María José, nosotros también nuestro Consejo Nacional de Acreditación, que es una dependencia del Ministerio de Educación que vigila las universidades que cumplan pues de manera satisfactoria pues con todos los requisitos de calidad, hay un ítem especial que va a la biblioteca, ¿no? O sea, es muy importante y van y vigilan, por ejemplo, que si el profesor o la profesora tiene un libro y en físico, que ese libro esté dentro de la biblioteca, que los estudiantes lo estén usando, cuántos son las salidas y las entradas. Bueno, eso antes de pandemia lo hacían así. Alguna vez tuve que estar en un escenario, eso es que y además nos mandan unos pares, un poco también de ego ahí académico, ¿no? Como que unos pares así súper expertos por ejemplo, en el campo mío, que es el de la comunicación. Entonces, mi libro, talata, está aquí en esta biblioteca, mi último libro, sí está, revisémoslo, lo están mirando, lo están usando. Bueno, esa parte se vigila mucho, digamos, desde el CNA, perdón. Y frente al tema de comunicaciones hay un reto grandísimo, grandísimo, porque si bien es cierto, las universidades del centro del país o las universidades de las ciudades intermedias nuestras más fuertes o de las grandes ciudades, Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, los estudiantes pues tienen digamos, unas urgencias y para ir, digamos, fortaleciendo sus trabajos académicos.
En las universidades universitarias de provincia más pequeñas, pues por la proximidad, por la cercanía, todavía uno le sigue entregando al estudiante como aquí están en las copias, aquí está el artículo, consulta, ya entonces eso hace que a veces los jóvenes pues pierdan, digamos, ese interés por asistir a la biblioteca, por estar en ese escenario. Entonces, ahí precisamente se descubrió que había que hacer un ejercicio muy grande para cautivar a estos chicos a que no utilizaran solamente el espacio para estar allí. Bueno, pasa, por ejemplo, que en Cúcuta, que es la ciudad donde yo estoy, vivimos en un verano eterno, entonces hace mucho calor, estamos en el trópico, no tenemos estaciones, nuestra temperatura promedio es de 27 grados al año, pero puede llegar a los 37, 40 grados en las épocas más fuertes. Entonces, claro, la biblioteca tiene un súper aire acondicionado y es como un espacio donde tú te puedes ir a refugiar de las inclemencias del clima. Pero pasaba que de pronto vas y te sientas allá, pero no haces uso de los recursos que hay. Entonces, se están desarrollando, en la biblioteca de nuestra universidad, la Eduardo Cotelamos, se están desarrollando estrategias de comunicación precisamente muy fuertes para atraer a los chicos, para cautivarlos a que utilicen nuestros repositorios y para hacer que utilicen también el material que está en físico. Claro, sumamente importante, ¿no? Las estrategias, yo también soy del ámbito de la comunicación y digo, hay muchas cosas que quedan a veces truncas por o no comunicarse o mal comunicarse, ¿no? Y qué posibilidades abre justamente un buen espacio de comunicación hoy en día, como lo decía María José, las redes sociales, el abrir hacia afuera, las tecnologías nos están realmente poniendo el desafío por delante para poder traspasar los muros de lo físico, ¿no? Karina, te doy la palabra. Yo quería hacer una postilla a lo que ha comentado Danilo cuando decía las bibliotecas pueden hacer esta gestión. No, yo no diría pueden, las bibliotecas deben hacerlo. Y se ha demostrado desde que las bibliotecas universitarias han convencido a las autoridades académicas para firmar los mandatos del acceso abierto, y cuando hemos demostrado que la gestión de los repositorios digitales en manos de las bibliotecas y de los bibliotecarios proporciona una visibilidad tan grande, las universidades, al menos a nivel español, han ido cambiando. Por tanto, yo creo que aquí la clave es, uno, que las instituciones universitarias entiendan o admitan que el mandato del acceso abierto no es una declaración que se pone en la página web, sino que que tiene que ser una aplicación, y quiere decir que los investigadores, para difundir, pero no solo para difundir, para publicar sus investigaciones, tienen un aliado que es la biblioteca, que es quien te va a ayudar a hacer el proceso o te va a facilitar a través de los acuerdos transformativos a que puedas publicar, porque hablamos del acceso abierto, pero el acceso abierto para el investigador tiene un coste. Es decir, en algunas revistas del sector de las bibliotecas que se hace bandera del acceso abierto, publicar un artículo tiene un coste de 2.000 euros. Claro, para no pagar estos 2.000 euros, lo que se está haciendo es que usar los acuerdos transformativos, los APCs, para que tú no debas pagar este dinero. Por lo tanto, la biblioteca te puede ayudar en este proceso. Te puede ayudar en tu acreditación. Es decir, el investigador, cuando debe rendir cuentas, quien mejor le puede ayudar a demostrar si el artículo que ha publicado en investigación bibliotecológica, que se encuentra en primero, en segundo, en tercer cuartil, ha tenido 1 o 10 citas, debe ser la biblioteca. Y quien haga esta gestión del repositorio es la biblioteca. Esto ya vamos viendo que las universidades que han hecho este proceso
lo han conseguido y el éxito ha sido que la difusión de sus investigaciones se ha multiplicado por N. Y yo luego, en relación a lo que comentaba Gladys o tú misma, Florencia, de comunicar, yo creo que las bibliotecas, las bondades de las bibliotecas son fáciles de comunicar, pero a los estudiantes no les llegan. Es decir, el estudiante usa la biblioteca cuando tiene necesidad. Por tanto, lo que deberíamos hacer es generar mayor necesidad. Y a un estudiante, quien le genera necesidad es el profesor o el investigador. Por tanto, nuestros aliados, los aliados de la biblioteca, tienen que ser los profesores, a quien tenemos que convencer y sensibilizar de lo que le podemos ayudar en su docencia, de lo que debe recomendar a los estudiantes, es al profesor. Si no, el estudiante, a ver, para hacer una tarea se pone en Google, va a Google Escolar, encuentra 2 artículos, los lee en diagonal, presenta la tarea y hemos acabado. Claro, aquí nuestros aliados, nuestros stakeholders, son los docentes. Bien, interesantísimo esto que comentás, Karina. Ya te doy la palabra a María José. Antes le comento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana. Hoy estamos conversando acerca de las bibliotecas universitarias, sus desafíos, sus cambios. Ya hemos estado hablando por un montón de temas y ahora vamos a seguir, pero antes te cuento, y hoy más que nunca, que la Universidad Nacional de La Matanza y el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. La revista se llama RIUMSO, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. RIUMSO, con H entre la I y la U. .unlam.edu.ar, se encuentra completamente en línea, bajo licencia de acceso abierto. Se alojan todos los materiales que se publican en la revista en el repositorio digital institucional de la Universidad Nacional de La Matanza. En este repositorio, en conformidad con la ley que nombraban hace un ratito, aquí en la Argentina es la 26.899 de repositorios digitales institucionales de acceso abierto, así que de esta manera se garantiza el acceso público a toda la producción científica y a su preservación a largo plazo. La revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, que te invitamos a visitarla, que tiene un proceso riguroso de evaluación externa y que la convocatoria de materiales está abierta de manera permanente. Dicho todo esto, seguimos conversando. Te doy la palabra, María José, y me gustaría meternos después en el tema, por si querés también agregar algo de esto, de la accesibilidad, ¿no? Del acceso a personas con discapacidad, a una biblioteca inclusiva, a las diferentes estrategias para, como decía Karina, poder llegarle también a todo aquel que lo necesita y de la manera que lo necesita. Muchas gracias. Acotando a lo que decía la doctora Karina, precisamente del acompañamiento que debe brindar la biblioteca a los investigadores, a los estudiantes y nuestros aliados, los docentes, allí es muy importante tener en cuenta también que allí es justamente donde está el desafío para los bibliotecarios, porque esto supone reinventarse, supone actualizarse. En el asunto de las publicaciones, precisamente, lo digo desde mi experiencia también, ¿sí? ¿Cómo publico en la revista? ¿Cómo empleo el estilo bibliográfico? Y claro, en algunas bibliotecas, sobre todo de algunos casos que yo conozco, pues el mismo bibliotecario no lo sabe, los docentes muchas veces tampoco lo saben porque tal vez la aplicación de los estilos bibliográficos tal vez no fue tan estricto en, yo qué sé, en cuando ellos tuvieron que aplicarlo, que implementarlo. Entonces, todo esto implica, y eso es justamente el desafío y lo que también la pandemia nos obligó a hacer, ¿no? Actualizarnos en conocimientos, actualizarnos en la parte tecnológica, que el manejo de gestores bibliográficos. Inclusive esto implica capacitaciones para los estudiantes en cómo yo debo emplear estos software de gestión de bibliotecas. En la biblioteca, precisamente, valga la redundancia, que yo estuve elaborando hasta el año anterior en la de la Escuela Politécnica Nacional, lo hacíamos.
y aprovechábamos precisamente para llegar a los estudiantes a los que estaban recién incorporándose a la universidad, los primeros semestres, en las jornadas de bienvenida. Ah, pues sabes que estos son los servicios de la biblioteca. O los visitábamos también en sus aulas, comentándoles, oye, desde el inicio, sabes que para que hagas un trabajo de calidad, pues necesitas citar, darle el crédito al autor. Tenemos estos software, estos estilos, puedes utilizar de esta forma, con ejercicios. Entonces, sí, precisamente lo que decía la doctora, es muy importante que el bibliotecario acompañe a los estudiantes, acompañe a los docentes, pero también nos implica estudio. Es un rol importante para el bibliotecario porque tenemos que saber de todo, no solamente el manejo de la biblioteca, sino también tecnología. Y ahí está el reto que muchas veces nos cuesta un poquito, la gestión del cambio. Ahora, con respecto a lo de accesibilidad, pues eso también es otro reto importante, porque ¿cómo llego yo a las personas con discapacidad visual, por ejemplo? Personas tal vez que están con problemas de, yo qué sé, con Alzheimer, ¿sí? ¿Cómo la biblioteca desde el punto de vista de la cultura les puede ayudar? Entonces, claro, implica reinventarnos también. El bibliotecario tiene un desafío importante y esto hace también que las universidades que promocionan los programas académicos para los bibliotecarios también se actualicen, también se reinventen. Entonces, todos jugamos un papel importante para poder llegar a la comunidad de los investigadores, de los usuarios y de los docentes. Eso por mi lado. Claro, sí, muy interesante esto que nos comentás, María José. Y bueno, hemos tocado varios aspectos, o por lo menos algunos de los que teníamos pensado al empezar, pero siempre quedan muchísimos más por tocar, ¿no? Pero hemos hablado de la importancia de la comunicación, de la accesibilidad, de la importancia de los repositorios, de esta ayuda, de estos aliados de los docentes, de la visibilidad a lo que escribe cada uno de los docentes investigadores. Un poco de esto de talleres y capacitaciones también, ¿no? Para los bibliotecarios, lo que decía recién María José, el poder dar herramientas para las personas que allí están y son las que nos tienen que finalmente ayudar. Y bueno, y me gustaría, antes de empezar la etapa de conclusiones, poder abordar con ustedes acerca de hacia dónde vamos, cómo las tecnologías, de alguna manera, cuál es el desafío que plantean las tecnologías, la inteligencia artificial y lo que estamos viviendo en este momento en materia de biblioteca universitaria. Danilo, no sé si querés dar tu opinión al respecto. Sí, bueno, muchas gracias. Creo que, bueno, hay varios retos vinculados con las tecnologías. Uno de ellos, y tratando de relacionarlo con ciencia abierta, y a mi juicio, tiene que ver con la sobrecarga informativa. Y esto implica que ahora, como dijo la doctora, cada biblioteca tiene su propio repositorio, entonces todo el mundo está generando información, todo el mundo está generando contenido. Entonces, hay un desafío de transformar esta oportunidad del open access en una infraestructura que permita eh, garantizar también la visibilidad adecuada para nuestros contenidos. Y esto también es un desafío para las bibliotecas que a través de una correcta infraestructura permitan que las audiencias correctas puedan acceder al contenido en tiempo real. Y hablando de inteligencia artificial, creo que también es un tema muy complejo y que en realidad toca demasiadas aristas, desde, por ejemplo, la propiedad intelectual, desde, por ejemplo, derechos de autor y, bueno, en fin, e incluso los comportamientos de búsqueda de los usuarios. O sea, mucha gente está empezando a utilizar la inteligencia artificial generativa como un buscador, como una primera barrera de búsqueda. O sea, si en algún Como un primer momento, filtro, ¿no? Como un primer exacto, y filtro. por Sí. ejemplo, si tengo algún problema o alguna enfermedad y le pregunto a ChatGPT qué medicamento puedo usar, eso se transforma digamos, primer acercamiento a un contenido que quiero consumir. Y sumémosle a eso los comandos de voz. O sea, después terminamos hablando
con el agente de inteligencia artificial. Entonces son patrones conductuales que se relacionan con el proceso de búsqueda que se van a ver completamente afectados, y creo que las bibliotecas van a reaccionar en cierta medida a esto. Les puedo contar, y con esto cierro mi idea, les puedo contar que en Chile ya han empezado a hacer algunos testeos para transformar portales de revistas en pequeños agentes de inteligencia artificial. ¿En qué consiste? En que básicamente le puedes hacer una consulta a un agente de inteligencia artificial local y responde en base a los contenidos que hay dentro del portal de revista. Entonces, es interesante para que se transforme, por ejemplo, en este primer approach hacia los contenidos, pero también creo que hay que tomar con mucha responsabilidad todos estos desafíos que conlleva una tecnología tan disruptiva Claro. como la inteligencia artificial. Gracias, Danilo. Me quedan poco más de 9 minutos de programa para la emisión de hoy, así que aprovechando esta especie de conclusiones finales, les voy dando la palabra si quieren retomar este tema, y si no, también me gusta siempre dejar pensando, ¿no? Cuáles son los desafíos que se vienen un poco en relación a esto que nos decía también Danilo, y bueno, lo que quieran dejar de conclusiones del programa de hoy. Gladys, si te parece, comienzo contigo. Claro que sí, Florencia. Mira, yo pienso que los retos de las bibliotecas universitarias son múltiples, que están atravesados por la incidencia de las tecnologías, de la inteligencia artificial, la necesidad de una transformación digital, por ejemplo, que todas y todos podamos acceder de donde sea, seamos miembros de la comunidad universitaria o no, porque, bueno, al final la biblioteca es pública, está con dineros, se mantiene con dineros del Estado, porque en mi caso, por ejemplo, las universidades es pública, la universidad para la que trabajo es pública. Pero básicamente también hay un reto particular, y es que el usuario comprenda los grandes beneficios que puede obtener estando en la biblioteca o haciendo uso de esos repositorios de información que están allí. Y es en el hecho en que, como lo mencionaba Danilo, pues bueno, de pronto si vamos con la inteligencia artificial ya nos va a direccionar hacia unos autores específicos, hacia unas tendencias específicas, y pues en la biblioteca de una u otra manera con los múltiples bases de datos pues podremos pues acceder a información diversa, ampliada, de diferentes vertientes. Y finalmente también pienso el tema de la biblioteca como un espacio para el encuentro, ¿no? Con tanta virtualidad, con tanta transformación digital, pues tener la posibilidad de sentarse en estas aulas. Decían, no recuerdo si fue María José o Danilo que decía, hay unas salas que se puede hablar. Ah, no, tú eras, Florencia, claro, las que decías que sí, en la biblioteca de tu universidad sí había una sala parlante donde claro, uno podía hablar, porque el resto estamos todos calladitos, ¿no? Pero ese lugar de encuentro, ese crear escenarios para el encuentro, para conversar, para hablar, después de pandemia fue muy importante. Y aquí en la biblioteca de la Francisco de Paula Santander, en la Cote Lamos, tenemos un espacio, ¿no? Para que los chicos se sienten en unos pubs y puedan conversar. Es una sala especial precisamente para eso, para que se conecten a sus portátiles y desde allí puedan encontrar un escenario de coworking, lo que llamamos el coworking. Entonces, también, ¿no? Son grandes edificios con una infraestructura grandísima, que ahora todo está digitalizado, pero digamos podemos seguir utilizando esos espacios para el encuentro, para el diálogo, para el intercambio de información y ideas. Cierro gracias, por ahí. Gracias, Gladys, un placer. Karina, voy contigo, luego María José y cierro con Danilo. Bueno, hay muchas cosas que comentar y habría, bueno, supongo que podríamos estar aquí horas y horas, ¿no? Podemos hacer un ciclo 2025, ¿por qué no? Con esto que propongan. Porque creo que las 4 realidades, o las 5, ¿no? Realidades tienen elementos, particularidades que puestas en común y debatidas tienen mucho interés. Yo creo que, a ver, la inteligencia artificial evidentemente es un reto. Estamos viendo que puede ser un instrumento de ayuda, es decir, ya se está viendo que algunas tareas bibliotecarias, podríamos decir repetitivas, como puede ser la catalogación,
con el uso de la inteligencia artificial se pueden minimizar, es decir, reducir las horas de trabajo del profesional bibliotecario, y que estas horas que ganamos, ¿no?, las podamos usar o las podamos utilizar para contrarrestar el efecto que tiene la inteligencia artificial, como esta idea de yo hablando con ChatGPT lo puedo hacer todo. Yo soy docente, soy responsable de trabajos fin de grado y fin de máster de mi facultad, y estamos encontrando numerosos trabajos académicos que el primer protagonista del trabajo es ChatGPT, Perplexity o cualquiera de estos ayudantes. Entonces, el trabajo de la biblioteca será ayudar a este investigador o a este estudiante a discernir si la información que le está dando la inteligencia artificial es la correcta, o uno de los grandes elementos, las referencias bibliográficas que nos puede estar dando la inteligencia artificial son reales, porque genera referencias bibliográficas absolutamente falsas, ¿no? Entonces, aquí, y con esto ligo con una de las reivindicaciones que hacía María José y que también a Gladys y Danilo, y es qué papel tienen los bibliotecarios en todo este proceso. Yo creo, y en eso soy defensora, supongo que desde mi posición de docente con una facultad especializada en la formación de profesionales, yo creo que si queremos que las bibliotecas universitarias tengan sentido, necesitan profesionales bien formados. Bien formados, no en cultura general ni en conocimientos, no, en formación especializada para la gestión, para la preservación, para la digitalización y para todas las numerosas tareas. Y ese es un reto que en algunos países se ha obviado, se ha dejado en algunas universidades, un poco con la idea de que era una formación antes de Internet, y que con Internet esto no era necesario. Creo que no. Es decir, aquí está un papel. Y solo un pequeño apunte. Cuando Gladys hablaba de esta dimensión de la biblioteca como tercer espacio, yo creo que tendríamos que pensar que el espacio en la biblioteca universitaria es un servicio más. Es decir, igual que gestionamos las revistas, o igual que gestionamos el préstamo, el espacio es en sí mismo un servicio. Y por tanto, tiene que ser un espacio fácil, adaptable, y en el cual podamos estar todos, pues esto, hablando, charlando, discutiendo o haciendo una clase. ¿Por qué no? Pero que cambiemos esta idea, ¿no? De no es un espacio para enseñar, sino es un espacio para usar y para compartir. Gracias, Karina, un placer. María José, voy con tus conclusiones. Muchas gracias. Efectivamente, ahora también es importante el espacio físico, pero como estamos con el asunto, ¿no?, de la digitalización, que inclusive, que estoy de acuerdo con la doctora Karina, sí, formarnos para no solo el digitalizar, ¿no?, sino hacer una digitalización profesional, sí, con conocimientos, que qué calidad, que qué equipo, que qué soportes. Y allí viene un tema importante, la infraestructura tecnológica, no solo la física. Entonces, eso también supone un reto que debemos pensar. ¿Cómo planificar adecuadamente, sí, la preservación digital de tal manera que podamos acceder, garantizar la continuidad digital, el acceso al contenido justamente de lo que estamos digitalizando? ¿Sí? Por temas de obsolescencia tecnológica, manejos de presupuesto. Entonces, este aspecto, sí, también ahora es muy importante considerar la infraestructura tecnológica. ¿Cómo lo vamos a llevar de aquí hacia el futuro? Gracias, María José, un placer. Danilo, cierro contigo. Bueno, yo quiero concluir básicamente planteando que
si bien los desafíos son múltiples, o sea, hemos hablado de muchas cosas hoy y podríamos profundizar en muchas materias, desde las licencias, desde los repositorios, el acceso abierto, la infraestructura tecnológica de las bibliotecas e incluso la inteligencia artificial, que a veces se plantea como una enemiga del mundo bibliotecario, pero yo creo que aquí hay muchas oportunidades que nosotros podemos y creo que vamos a tomar. Porque en algún momento se decía, cuando emergía Google, que Google iba prácticamente a hacer desaparecer a las bibliotecas, y los bibliotecarios todavía estamos acá, incluso trabajando y haciendo más visible la literatura científica en plataformas como Google Scholar u otro tipo de plataforma. Entonces, con la inteligencia artificial creo que va a pasar algo similar, y creo que hay que pensar en las estrategias de cómo integrar la inteligencia artificial y otras tecnologías que puedan ir emergiendo en los procesos bibliotecarios para que los servicios sean más eficientes y sean más óptimos. Y quiero cerrar recomendándoles un libro, aprovechando que estamos aquí en el ámbito de las bibliotecas y la lectura, que se llama Library 2035, Imagining the Next Generation of Libraries, imaginando la siguiente generación de bibliotecas, que fue editado por Sandra Hirsch, que es un libro muy interesante porque plantea una discusión en función al futuro de las bibliotecas en los próximos 10 años. Así que es un tema muy interesante, abordado por la literatura, y que nosotros vamos a tener la posibilidad de experimentar. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Danilo. Muchísimas gracias a todos y a todas. He aprendido muchísimo en el programa de hoy. Creo que ha sido muy productivo y seguramente los que están del otro lado también habrán allí guardado toda esta información, y sin duda, y si Dios quiere, tengamos ahí más gente presencial también allí habitando y viviendo, como decía un poco Karina, estos espacios de la biblioteca, ¿no? Para eso está, para hacerla viva y bien llena de estudiantes, docentes, profesores, comunidad y demás. Muchísimas gracias por el programa de hoy y por haber participado. Gracias a Karina Rey Martín desde España, a María José Bravo Ramos desde Ecuador, a Gladys Adriana Espinel Rubio desde Colombia y a Danilo Reyes Lilio desde Chile. Muchísimas gracias a todo el equipo de integrados, Diana García, Agustina Godoy en la producción, Luz Alonga Alperín en las redes sociales, Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire, y gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que hace posible este espacio hace ya 13 años. Mi nombre es Florencia Romano, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo bien temprano en otras conversaciones integradas. Chao, buena vida para todos.